¿Qué tal? El día de hoy, dentro del curso de cálculo diferencial, vamos a ver lo que es la derivada implícita. Eh, Estos dos conceptos que vamos a ver a continuación, tanto el de derivada implícita como el de derivadas de orden superior, son necesarios para ver aplicaciones. Entonces, va a ser un video corto y de cualquier forma, si ustedes tienen más dudas o quieren ver más ejercicios, pueden ver los videos que les voy a compartir. Bien, ¿qué es la derivada implícita? Bueno, nosotros ya vimos o ya practicamos obtener la derivada de diferentes funciones. Cuando nosotros tenemos una función, normalmente esa función eh, es una función en la que y está igualada a una función de x, o sea, donde digamos que por así decirlo está despejada la y. Y nosotros, al hacer la derivada de y con respecto a x, le hemos llamado y con comita o derivada de y con respecto a x. Bueno, hasta ahí todo igual como lo hemos visto antes. Vamos a recordar un poco esto. Si yo tengo una función como y igual a 3x cuadrada y quiero sacar su derivada, bueno, pues simplemente aplico la fórmula de x a la n, ¿verdad? Donde bajo el exponente 2, lo multiplico por menos 3 y me da menos 6. Menos 6 y luego agrego x a la n menos 1. Si teníamos x al cuadrado, en este caso sería x a la 1. Tal cual la derivada, tendría yo que agregarle la derivada de x con respecto a x, es decir, cuando estoy derivando x. Sin embargo, esto no se agrega porque obviamente derivada de x con respecto a x es 1. Y 1, por el resultado de la derivada, que aquí fue menos 6x, pues seguirá siendo menos 6x. O sea, quiere decir que si yo voy a derivar una función, además de aplicar la fórmula, tendría yo que poner la derivada de x con respecto a x. Otra vez, como estamos derivando x, pues esto es 1, y 1 multiplicado por cualquier cantidad me da lo mismo. Sin embargo, esto no pasa cuando está involucrada la y. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo esta función, menos 3y cuadrada, y la quiero derivar, pero con respecto a x, no con respecto a y. Bien, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a derivar en forma, digamos, acostumbrada ya, aplicando la fórmula normal. Fíjense, este 2, pues obviamente lo vamos a bajar multiplicando el menos 2, y la y me va a quedar a la 1 porque sería la 2 menos 1. Hasta aquí sería una derivada como la conocemos cuando derivábamos x. Sin embargo, como estamos derivando y no x, tendré yo que agregar la derivada de y con respecto a x. Así como hice aquí cuando estaba derivando x, nada más que aquí de x sobre de x pues es 1. Así que cuando yo esté derivando y, tendré, además de derivar en forma normal con las fórmulas que ya conocemos, tendré que agregarle dy sobre dx, o sea, derivada de y con respecto a x. O lo que es lo mismo, tendré que agregarle una y con comita, que significa lo mismo, derivada de y con respecto a x, además de la derivada normal. Entonces, en resumen así corto, cada que derivemos un término donde encontremos la y lo estemos haciendo con respecto a la x, lo haremos en forma normal y le agregaremos y con comita, o sea, derivada de y con respecto a x. Eso es lo que haremos cuando estemos derivando con respecto a x una función de y. Bien, entonces vamos a ver lo que es la definición como tal. La definición de la derivada implícita es que cuando tenemos una correspondencia o una función que está definida en forma implícita, es cuando no aparece despejada la variable y, sino que la relación entre x y y está dada por una ecuación de dos incógnitas cuyo segundo término es 0. Vamos viendo esto. O sea, las funciones que ya conocíamos y que normalmente habíamos practicado obtener su derivada,
son funciones explícitas, es decir, y es igual a una función de x. Ejemplo de esto, por ejemplo, y igual a 3x cuadrada menos 2x más 6. Ustedes se fijan, tengo la y despejada, como quien dice, y igualada a una función de x, o sea, y igual a una función de x tal cual. Sin embargo, cuando tengo una función implícita, entonces voy a tener la y igualada a una función de xy, o muy probablemente voy a tener la función de xy igualada a 0, donde habrá términos que tengan x y habrá términos que tengan y. Por ejemplo, esta función, 3x cuadrada menos 2y más 5x igual a 0, es una función de xy, porque tiene tanto x como y. Entonces, esta será una función implícita, y si yo quiero derivar con respecto a x, pues los términos que tengan x los voy a derivar de forma normal. Los que tengan y voy a aplicar las mismas fórmulas que para x, pero le voy a agregar una y con comita, o sea, una derivada de y con respecto a x. Y de esa forma podré obtener la derivada implícita. Para que quede más claro, pues vamos a ver algunos ejemplos. Primer ejemplo. Voy a derivar x cuadrada menos y cuadrada menos 2x igual a 0. Como ustedes se dan cuenta, tengo una derivada, una función de xy. El primer término es x, el segundo término contiene y, el tercero contiene x y está igualada a 0. Bueno, ojo, si la función no estuviera igualada a 0, por ejemplo que este menos 2y estuviera del lado derecho, pues la puedo pasar del lado izquierdo y la igualo a 0, sin ningún problema. Ok, vamos entonces a empezar a derivar. Derivada de y con respecto a x. El primer término, x cuadrada. Pues es muy fácil, ¿verdad? Bajo el exponente 2 y la x me queda a la 2 menos 1 a la 1. Ahí está, 2x, como ya lo hemos hecho tantas veces. Ahora voy a derivar y cuadrada. Dice aquí menos, por lo tanto es menos. Para derivar y cuadrada, aplico la misma fórmula de x a la n, en este caso y a la n, bajo el exponente 2 y la y me quedaría al exponente 2 menos 1, que sería 1. Pero como estoy derivando y con respecto a x, tendré que agregarle una y con comita, o sea, derivada de y con respecto a x. Luego sigue menos derivada de 2x. Bueno, pues es 2 multiplicada por la derivada de x, pero como la derivada de x es 1, me queda solamente menos 2. Igual a 0, la derivada de 0 pues es 0, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a expresar la derivada de y con respecto a x? Porque aquí la tengo, miren, esta y con comita significa derivada de y con respecto a x. Y tengo que, como lo que me están pidiendo es la derivada de y con respecto a x, tengo que poner derivada de y con respecto a x igual a algo. Pues simplemente voy a despejar esta y con comita de la función derivada. Despejamos. Y ahí está. Miren, la y con comita es igual. El 0, bueno, pues sumado o restado me da exactamente lo mismo con los demás términos. Este 2x que está restando, sumando, lo paso restando, y el 2 que está restando lo paso sumando. Y luego el 2y que está multiplicando a la derivada de y con respecto a x, lo paso dividiendo con su mismo signo, ¿eh? Y entonces ya tengo aquí la derivada de y con respecto a x despejada. Ya obtuve lo que me solicitaban inicialmente. Este es el primer ejemplo. Ok, vamos con un segundo ejemplo. Yo tengo esta función, 2x cuadrada más 3xy más y cuadrada igual a 5. Bien, pues necesito sacar yo la derivada de y con respecto a x. Del primer término, 2x cuadrada, bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? Bajo el exponente 2 por 2, 4, y la x me queda la 1 porque sería 2 menos 1. Luego más 3 por xy. Pues en este caso voy a derivar una multiplicación de funciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando multiplicábamos u por b? Pues aquí también, en este caso, 3x multiplicado por y es una multiplicación de dos funciones. Así que lo voy a tomar como tal. Va a ser
¿Se acuerdan la fórmula de u por b? Era b, veo, u por la derivada de b más b por la derivada de u. Por eso aquí está 3x, que es u por la derivada de b, por la derivada de x, perdón, de y es 1, pero como estoy derivando y, le agrego y con comita. Más b, que es y, por la derivada de u. La derivada de 3x es 3. Por lo tanto, sería 3. Más, ahora derivo y cuadrada. Pues simplemente bajo el exponente 2. La derivada de y cuadrada es y a la 2 menos 1 a la 1. Pero como estoy derivando y con respecto a x, le agrego y con comita. Y luego del lado derecho tengo derivada de 5 es 0. Simplemente agrupo los términos que tienen y con comita, que en este caso es este de aquí y este de acá, de un lado, y todos los demás términos los dejo del otro lado para poder despejar y así obtener la derivada de y con respecto a x, que es lo que estaba buscando inicialmente. Ahí está, miren. 3 por 1 pues es 3, 3x y con comita, ahí está. Luego 2y multiplicado por y con comita es igual a 4x que estaba sumando, lo pasé restando, y el 3y que está aquí, que estaba sumando, lo pasé restando. Ya tengo agrupados los términos con y con comita, o sea, con derivada de y con respecto a x, de un lado, y del otro lado los demás términos. Entonces, pues los factorizo, ¿verdad? Es decir, ya sabemos factorizar, sacamos el término común, que en este caso es la y con comita, y el último paso, pues nada más despejamos. Despejamos el término que es el que me interesa a mí, que es la y con comita o derivada de y con respecto a x, que en este caso pues es menos 4x menos 3y, que ya estaba del lado derecho, y el 3x más 2y que está multiplicando, pues lo paso dividiendo. Y entonces ahí tenemos el resultado de la derivada implícita. Vamos a ver otro ejemplo solamente para ejemplificar esto de la u por b cuando tengo dos variables multiplicadas. Ejemplo 3. Tengo esta función, menos 5x cuadrada y menos 3y menos 6y cuadrada menos 3x igual a 0. Una función de xy. Si lo que yo quiero es sacar la derivada de y con respecto a x, pues esta es una suma de diferentes términos, voy a derivar cada término, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Para el término 5x cuadrada y, este primero, se fijan, es una multiplicación de dos funciones, el de menos 5x cuadrada y el de y. Son dos funciones multiplicadas. Y en la multiplicación nosotros tenemos una fórmula que era derivar u por b, donde vamos a tener que aplicar la formulita que ya conocemos. U por b, su derivada es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Así simplemente. Entonces, en esta multiplicación, 5x cuadrada por y, pues mi u va a ser la 5x cuadrada. Voy a necesitar sacar su derivada, pues muy fácil, ¿verdad? Bajo el exponente 2, por menos 5 sería menos 10, y x me queda a la 1 porque es a la 2 menos 1. Quiere decir que ya tengo mi u, que es la primera parte que está multiplicando, 5x, menos 5x cuadrada, y su derivada menos 10x. Ahora vamos con b. Pues b va a ser el segundo término, el de y. Ahí está, b es y, la derivada de b, pues es 1, ¿verdad? Es como cuando derivábamos x, es 1. Pero como estoy derivando y con respecto a x, tengo que agregarle y con comita. Quiere decir que la derivada de b va a ser y con comita o derivada de y con respecto a x. Entonces ahora solamente tengo que poner todo junto, ¿verdad? Según la fórmula es u por b menos 5x cuadrada es u por b y con comita más b por la derivada de u. b es y, derivada de u es menos 3 menos 10x. Y continúo derivando los demás términos, ¿verdad? Derivo el término de 3y menos 3y, pues sería 3, porque la derivada de y sería 1. Pero como estoy derivando y, le agrego una y con comita. Luego sigue menos 6y cuadrada. Para derivar 6y cuadrada, pues hago lo mismo. Bajo el exponente 2 por 6 sería 12. Y a la 2 menos 1 es 12y. Pero otra vez estoy derivando y.
y como es con respecto a x, le agrego y con comita. Menos 3x, bueno, menos la derivada de 3x. La derivada de x es 1 por 3, 3. Y luego, pues la derivada de 0 es 0. Voy a hacer las multiplicaciones, la de y con comita por este término y y por menos 10x. Ahí está. Menos 5x cuadrado y con comita menos 10 por 1, 10xy, menos 3y con comita, menos 12y, y con comita menos 3 igual a 0. Voy a agrupar ahora los términos con y con comita, o sea, de derivada de y con respecto a x, porque eso es lo que me interesa a mí obtener. Los agrupo de esta forma, son tres términos, el de 5x cuadrada y con comita, el de menos 3y con comita y menos 12y y con comita. Y el 10xy y el 3 los paso del otro lado, como estaban restando, pasan sumando. Ya que los tengo agrupados, los factorizo, es decir, extraigo el término común, el de y con comita, de cada uno, y pues me queda esto. Luego, despejo la y con comita, ahí está, 10xy más 3, que ya estaba del lado derecho, dividido entre lo que estaba multiplicando a la y con comita. Menos 5x cuadrada menos 3, menos 12y. Normalmente se suelen agrupar primero las incógnitas y luego los números. Bien, estos entonces fueron tres ejemplos de cómo obtener la derivada implícita de una función, que a diferencia de las funciones que vimos primero, eran funciones de x. Aquí tenemos funciones de xy. De cualquier forma, les voy a dejar más videos de ejemplos, otros ejemplos de cómo derivar implícitamente. Sin embargo, pues creo que ya con estos tres ejemplos quedaría claro, porque realmente no vamos a meternos en demasiadas complicaciones. Simplemente necesitamos saber lo básico de derivada implícita para poder ver aplicaciones. Entonces vamos a dejar el video hasta aquí y vamos a ver enseguida el siguiente tema.